vamos a empezar a ver un resumen de cómo nos quedan las funciones seno y coseno sin necesidad de tabular. Entonces, si empezamos con el eje X, que sabemos que son los grados, vamos a representar los ángulos principales que están en el eje, en los ejes del plano cartesiano. Es decir, 0, 90, 180, 270 y la vuelta completa 360. Entonces vamos a dividir el eje de las X en 4 partes iguales. ¿De acuerdo? En este caso, en mi ejemplo, tengo 12 centímetros. Entonces cada 3 centímetros voy a poner una marca para tener entonces en el origen 0 grados. En la primera marca 90, después 180 grados, 270 grados, finalmente 360 grados. La función tanto seno como coseno llegan en el eje de las Y máximo a 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a marcar, en este caso yo puse 3 centímetros y por lo tanto mismos 3 centímetros hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner que esta es la amplitud 1, ahorita vamos a ver un poquito más el concepto de amplitud y periodo, y menos 1, ¿de acuerdo? Eso es el máximo y el mínimo al que llegan la función tanto de seno como coseno. No importa que aquí sean 3 centímetros, ¿de acuerdo? Mientras el espacio en Y sea igual del origen hacia arriba y del origen hacia abajo. Ahora, el siguiente paso que yo voy a hacer es voy a poner unas líneas de referencia con lápiz, con mi escuadra, ¿de acuerdo? Esta línea que estoy trazando es paralela al eje de las X y perpendicular al eje de las Y. ¿De acuerdo? Lo mismo hago para el menos 1. Trazo una línea de referencia porque no tengo una cuadrícula. ¿De acuerdo? Entonces, eso me ayuda a saber que esta es la continuación o esta es la línea del menos 1 en Y. La función seno es como si fuera una S. El punto máximo se alcanza en los 90. Entonces, ahí voy a poner otra línea de referencia vertical. Me coloco en el eje de las X, trazo mi línea vertical. Ahí va a ser el punto máximo. En 180 vuelve a cruzar en 0 y en 270 alcanza el punto mínimo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponernos sobre el eje de las X y voy a trazar con lápiz una línea de referencia. ¿Esto para qué? Para que me quede la S que parte de 0, llega al máximo en 90, 180 vuelve a cruzar en 0, 270 llega al mínimo que es menos 1 y termino en 270. Esa es la gráfica genérica de seno. Voy a hacer exactamente lo mismo para coseno. Es decir, voy a dividir en 4 partes iguales el eje de las X, sin importar si aquí hubiera sido más grande o más chiquito, necesito dividir en 4 partes, que por así decir son los 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? Esta es la forma genérica que tiene la función y igual a seno de x. Coseno igual llega el máximo a 1 y el mínimo a menos 1. Entonces voy a poner a continuación las escalas en los ejes. Una vez que tengo las escalas, voy a sacar mis líneas de referencia en Y. Muy bien, la función coseno es como una V en la que el punto de inicio es 1, cruza por el 0 en 90, el mínimo ocurre en 180, que es en la mitad, vuelve a cruzar en 0 y termina en el 360. En 360 voy a sacar una línea de referencia hacia arriba, que es el punto donde termina, y en 180 voy a sacarla hacia abajo, que es el punto mínimo. Ahora sí, vamos a trazar nuestra función de coseno. ¿De acuerdo? Estas son las formas genéricas. Le vamos a llamar de aquí en adelante las gráficas simples o las originales, es decir, la que no tiene modificación alguna. Para que sepamos y recordemos, están divididas en el eje de las X en 4 partes iguales. La de seno es como una S, en la que el punto medio, es decir, los 180, hay un cruce con 0. En la primera cuarta parte o en los 90 alcanza el punto máximo. En los 270, que es en el tercio,
alcanza el punto mínimo e inicia y termina en 0. Coseno inicia y termina en 1. El punto mínimo se alcanza en el 180 y los cruces son en el primero, ¿sí? En la primera división y en el tercio, o sea, en el 90 y en el 270. ¿De acuerdo? Entonces tú ya puedes visualizar estas 4 partes en las que se divide. Y esta es la forma genérica. Ok, vamos a analizar un poquito estas formas que te pongo escritas aquí. El número que tengamos a la izquierda de la función le vamos a llamar A. Este valor va a hacer referencia a la amplitud, es decir, cuánto puedo estirar en el eje vertical una gráfica. En este caso vamos a analizar y estudiar únicamente las de seno y coseno. Entonces, esta A de amplitud me va a decir qué tanto las puedo alargar. Voy a modificar ese 1, que aunque aquí no está escrito, en la gráfica original o en la simple, esa A es 1. Es importante señalar que sin importar si es negativo o positivo, la amplitud es la distancia del eje de las X al punto máximo o al mínimo. Como es una distancia, siempre es positiva. Estos son valores absolutos que me indican que el valor siempre será positivo. En las gráficas originales y simples, la amplitud es 1, es decir, el número que está a la izquierda es 1 y podemos observar que la distancia desde el eje X al punto máximo o mínimo en ambas es 1. Después tenemos este término V o esta variable que está a la izquierda del ángulo, no a la izquierda de la función, sino a la izquierda del ángulo. Recuerda que la X es el valor que va a ir tomando del ángulo. Entonces, esta no es el periodo, pero nos va a ayudar a encontrarlo. Si tú observas, ambas gráficas tienen un periodo de 360 grados. ¿Qué es el periodo? Es cada cuánto se completa la función. A partir de aquí puede comenzar otra función seno, pero es importante entender que el periodo en ambas gráficas originales o simples, ¿de acuerdo? Estas son las gráficas originales, el periodo donde termina es en 360 grados. Entonces, para encontrar el periodo cuando tengamos un número a la izquierda de la X, es decir, a la izquierda del ángulo, vamos a encontrarlo como 360 entre ese número. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a trabajar a partir de aquí con el concepto de amplitud y periodo, con ejemplos, y ya no vamos a tabular. Vamos a partir de estas ideas, ¿de acuerdo? O de esta forma genérica que tienen ambas gráficas. Vamos a este primer ejemplo. Este es el caso 1, cuando la A, recuerda que la A es el número que va a estar a la izquierda de la función. Entonces, en este caso vamos a ver cuando A sea mayor a 1. En estos ejercicios nos piden graficar dos gráficas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Dos funciones. La original es en la que no tengo alteraciones, que son las que acabamos de ver, y la modificada. La modificada o la que nos piden la vamos a poner en color azul, ¿de acuerdo? Y la original, que es Y igual a coseno de X, la vamos a poner en color rojo. Tú ya sabes que la amplitud en la original o en la simple es un 1. El número que acompaña o que está a la izquierda de la función es un 1. Entonces, lo que tengo que hacer es, en el eje de las X no hay modificaciones, ¿de acuerdo? Porque lo que acompaña al ángulo no tiene variación. Es decir, ahorita vamos a trabajar solamente con la A y la B, que era el término que acompaña o que está a la izquierda del ángulo, es un 1. Para esto, en el eje de las X no va a haber cambios. Vamos a tenerlo dividido en 4 partes iguales, que es lo que te acabo de explicar. Entonces, lo primero que voy a hacer, según lo que mida mi eje X, lo voy a dividir en 4 partes iguales. Lo hago con mi regla porque necesito que cada parte valga exactamente lo mismo. En mi caso mide 20 centímetros, entonces yo lo voy a hacer cada 5 centímetros la división. En el origen tengo 0, 90 en la primer marca, 180,
270 y 360 grados. Vamos a etiquetar que estos son los X, ¿de acuerdo? O pueden ser los ángulos en grados, ¿de acuerdo? Aquí le voy a poner la unidad que estamos trabajando, en grados. Muy bien, ahora, en el eje de las Y, sé que esta va a llegar al 1, porque esa es la amplitud que tiene la gráfica original. Pero esta me está diciendo que la amplitud en valor absoluto es 3. Recuerda que en este caso la amplitud es este número tal cual. Entonces, esta se va a alargar y va a llegar hasta el 3. Por lo tanto, en el eje de las Y necesito asegurarme que tenga hasta el 3. No necesariamente tienen que ser 3 centímetros, ¿de acuerdo? Si yo quiero llegarla, por ejemplo, puedo decir hasta el 6 centímetros, pero cada 2, o sea, voy a hacer una división cada 2 centímetros para tener únicamente 3 marcas. Amplitud 1, 2 y 3. ¿Sí? Este de aquí es el eje, le voy a poner una flechita, es el eje Y. Y hacia abajo, cada 2 centímetros, ¿por qué? Porque esa es la distancia que yo elegí. Voy a poner menos 1, menos 2 y menos 3, porque sé que esta en su punto máximo es 3 y en el punto mínimo es menos 3. Entonces, voy a sacar líneas de referencia en el 1 menos 1 y en el 3 y menos 3 para delimitar, como no tengo una cuadrícula, a dónde van a llegar mis gráficas. Recuerda usar tu escuadra. Ok, esta función que nos piden es coseno. Recuerda que la original inicia en 1, cruza en 90 y el punto mínimo es 180. En ambas, el punto mínimo va a ser 180. La diferencia es que esta, en lugar de comenzar en 1, comenzará en 3. Entonces vamos a trazar una línea de referencia. El siguiente paso será graficar. Entonces, voy a comenzar con la gráfica roja, que es la gráfica simple o la original. Empiezo en 1, cruza en la segunda marquita, ¿de acuerdo? Aquí llega hasta el menos 1, que es el punto mínimo. Y termina de esta forma. Trata de aquí hacerlo lo más continuo que puedas, ¿de acuerdo? Evitar que nos quede ese quiebre que me quedó a mí en la gráfica. Ahora lo siguiente es trazar con azul la gráfica modificada. Entonces, empiezo en este caso en 3, cruzo en 90, el menos 3 se alcanza en la mitad y vuelvo a subir. Recuerda que coseno tiene la forma como de una V y de esta forma nos queda terminado este primer ejemplo. Vamos a este siguiente ejemplo. Ahora el valor de la A, este número, es menor a 1, pero sí es mayor a 0, es decir, sí es positivo, pero vamos a tener una fracción. Recuerda que esta la vamos a graficar en azul y la gráfica simple o la original, en este caso es seno, y igual a seno de x, la que tiene amplitud 1, la vamos a dibujar en color rojo. Ahora, en el eje de las x no vamos a tener variaciones. En amplitud siempre van a tener el periodo de 360, es decir, inician en 0 y terminan en 360. Por lo tanto, voy a dividir el eje de las x en 4 partes iguales. Muy bien, ahora en el eje de las y, esta sé que va a llegar al 1 y esta llega más abajo del 1, a una cuarta parte. Por lo tanto, voy a dividir en 4 partes el eje de las y, este vamos a nombrarlo como x, y este es el eje y, ¿sí? Y vamos a dividir en 4 partes. De nuevo, según lo que mida mi espacio, puedo elegir, por ejemplo, cada 1.5 centímetros o cada 1 centímetro, según el tamaño que tengas. Lo mismo hago del origen hacia abajo. En mi caso fue necesario prolongar un poco, no pasa nada, puedes prolongarlo mientras midamos con regla la siguiente marca. Y para el eje de las y, ya que tengo dividido en 4 partes, voy a decir que esta es una cuarta parte, estas son 2 cuartos, que es un medio, este es 3 cuartos y finalmente la cuarta marquita 4 cuartos, que es 1.
Lo mismo hago hacia abajo, pero en negativos. Lo siguiente que vamos a hacer, sabemos que esta va a llegar a 1/4 y menos 1/4, pongo líneas de referencia y esta va a llegar al 1, ¿de acuerdo? 1 y menos 1, trazo las líneas de referencia. Y ahora, lo que sigue por hacer es trazar nuestras gráficas. Recuerda que la de seno inicia en 0, el punto máximo lo alcanzará en 90, ahí trazo una línea de referencia, vuelve a cruzar en 0 en 180 y el mínimo lo alcanza en el 270. ¿Observas la diferencia? En este caso es mucho más grande la original y queda más chiquita o más aplastada porque es menor a 1. Esta tiene que ser más pequeña. A diferencia del primer caso en el que este número era más grande que 1, pues esta quedaba más alargada que la original. Vamos entonces a trazar primero la roja o primero la azul, ¿de acuerdo? Pero vamos partiendo de lo que ya sabemos del máximo y el mínimo. Inicia, cruza en 0 a la mitad y termina otra vez en 0. Recuerda, esta llega hasta el 1, esta al 1/4. Quedándonos este ejercicio de la siguiente forma. Vamos a este tercer ejemplo de amplitud. En este caso es cuando la amplitud o el número que está a la izquierda es negativo. Recuerda que el valor de la amplitud al ser una distancia lo vamos a poner entre valor absoluto, por lo que la amplitud es 4. Entonces, ¿qué hace este signo menos? Que refleja a la gráfica como un espejo en el eje de las X. Entonces, acuérdate que vamos a graficar la que nos piden con azul y la gráfica original o la simple, que en este caso es coseno de X, la vamos a dibujar en color rojo. ¿De acuerdo? El eje X no tiene variaciones porque no estamos alterando el periodo, es decir, el ángulo sigue siendo igual en la original y en la que nos piden. Por lo tanto, voy a dividir en 4 partes iguales el eje de las X. A continuación vamos analizando. Esta, ahora en lugar de coseno iniciar de esta forma como una V, voy a iniciar, en lugar del 4 positivo, iniciaría en el menos 4. ¿De acuerdo? Y entonces, en el punto donde bajaba, ahora va a subir la gráfica. ¿De acuerdo? Queda una V invertida. Por lo tanto, necesita mi eje de las Y llegar al 4 y menos 4 y esta pues llegar al 1. Por lo tanto, se tiene que ver el 1, 2, 3 y 4. No voy a poner marcas al azar, necesito medir en 4 partes iguales el eje de las Y. Lo siguiente, trazo las líneas de referencia en 4 menos 4 y 1 y menos 1. Los límites de donde van a llegar en Y ambas gráficas. La original o la simple, si es coseno, sabemos que el punto mínimo se alcanza en 180. Voy a sacar una línea de referencia hacia abajo y hacia arriba. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar la que tú ya conoces. ¿De acuerdo? Que cruza en los 90, llega al 180 y termina en el 360. ¿Cómo se va a ver esta gráfica? Entonces, en lugar de iniciar en 4 y el punto mínimo ser menos 4, ese será el punto máximo. Entonces, inicia en menos 4, cruza, alcanza el más 4, vuelve a cruzar y termina. Es decir, se está reflejando, ¿sí? Si hubiéramos escrito la función positiva, se hubiera visto iniciando en 4 y llegando en el punto mínimo aquí en el 180 también. ¿De acuerdo? ¿Cómo se vería la función y igual a menos seno de x? Simplemente para ver cómo se vería reflejada, entonces en lugar de subir, empezaría bajando y luego sube. ¿De acuerdo? Esta es así como muy esquemática, solo como para decirte cómo se vería invertida la función seno.
En lugar de iniciar subiendo y luego bajar, bajo y luego subo.